Buenos días con todos, hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo, a este culto virtual. ¿Quién nos separará? Nos separará el amor de Cristo, nos alejará del amor de nuestro Dios. Tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, podrán separar de su amor. Nos separará del amor de Cristo, nos alejará del amor de nuestro Dios. Pero un camino profundo y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nos separará el amor de Cristo, nos alejará del amor de nuestro Dios. Tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor. Nos separará del amor de Cristo, nos alejará del amor de nuestro Dios. Y lo alto ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. La vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a seguir cantándole a nuestro Señor, porque Él vive. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, Paz y perdón. paz y perdón.
vivió y vivió y murió murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. la vida vale más. Solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Batallaré, Y al ver la vida triunfando infinita, veré gloriosas luces y veré al Rey. porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él porque vive, Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro la es vida vale más. la vida vale más y más, solo por Él. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, la vida vale más y más, solo por Él. La vida La vale vida más. vale más y más, solo por Él. Así es. Nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor en agradecimiento a Él. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, Dios soy por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
a mostrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Que levantes tus manos ahí donde estás. Señor, tú eres grande. Te adoramos, Gracias, hermano. Buenos días. Un abrazo fraterno a la distancia. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. En esta mañana vamos a tocar el rol de cristiano frente a la muerte. Vamos a Romanos capítulo 14 y vamos a leerlo del versículo 1 al 12 para entender, para ver cuál es el problema que estaba tratando Pablo en la iglesia de Roma. Dice, recibir a débil no para sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, como el tema se trata, el rol de cristiano frente a la muerte, ¿no? Lleva como subtítulo Más allá del sol. Entonces, hay que revisar la Biblia, ¿qué nos dice acerca de la muerte? Hermano, la Biblia presenta la muerte como una separación. La muerte física es la separación del alma del cuerpo, y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios, ¿no? La muerte es el resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y todo el mundo está sujeto a la muerte porque todos han pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo nos enseña tres cosas. El hombre no puede evitar la muerte. El hombre no puede escapar del juicio después de la muerte.
y que no hay reencarnación ni estado intermedio. Y cuando la Biblia habla de juicio, es un término que abarca a todas las personas, tanto a creyentes como a no creyentes, ¿no? Creyente, la Biblia dice que va a ir ante el tribunal de Cristo, y los no creyentes van a ir al trono blanco que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Hermanos, si es inevitable que el hombre, ningún hombre puede escapar de la muerte, no puede evitarla, tampoco puede escapar del juicio, entonces surgen unas preguntas. ¿Estoy viviendo de tal manera que Cristo sea glorificado? ¿Estoy preparado para reunirme en cualquier momento con mi Señor? ¿Es verdad, en verdad pienso que para mí el morir es ganancia? Repito, ¿estamos viviendo de tal manera que Cristo sea glorificado? ¿Estamos preparados para reunirnos en cualquier momento con el Señor? ¿Es verdad que pensamos que para nosotros el morir es ganancia? Porque, hermanos, como hemos visto en Hebreos 9:27, y la vida diaria nos demuestra eso. Nadie escapa, ¿no?, de la muerte, y la Biblia nos dice que todos vamos a ir a juicio. Está establecido que una sola vez se muere y después viene el juicio. El tema, como hemos leído de Romanos, me han escuchado, dice que hay un problema y preocupación a la vez para el apóstol Pablo de lo que sucedía en Roma, también sucedió en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Corintio, ¿no? ¿Por qué? Habla de un creyente débil y de un creyente fuerte. Pero vamos a ver por qué se dan eso. Y si nosotros analizamos honestamente la realidad de nuestra congregación, y si hemos tratado con otras personas que congregan en otros lugares, vamos a ver que hay un tema que de una u otra manera no permite la unidad, ¿no?, de las iglesias evangélicas. Por ejemplo, ¿y a qué se debe esto? Porque hay ciertas actividades que siempre son pecado para todo creyente y están explicadas claramente en la Biblia y son prohibidas directamente. Hay otras actividades, ¿no?, que no están mencionadas en la Biblia, pero son pecados según principios bíblicos, o sea, indirectamente prohibidos. Un ejemplo, el tomar drogas para divertirse no se menciona, pero si daña el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, entonces queda claro, ¿no?, que estamos atentando contra el templo de Dios en nuestro cuerpo. Es pecado. Pero hay una tercera clase de actividades que pueden ser pecado a veces o pueden ser pecado solo para algunos creyentes y no para otros. Ese nivel de claridad se clasifican bajo el rubro de cosas dudosas y se aplican cuando los siguientes puntos esenciales ocurren a la vez. Un creyente cree sin dudar que cierta actividad está bien, otro creyente cree sin dudar que esta actividad es un pecado y la Biblia no menciona tal actividad. Y voy a mencionar acá varios ejemplos. Por ejemplo, el asistir al cine, mirar la televisión, bailar, asistir a juegos deportivos los domingos, no en las horas de culto, el corte de pelo de los jóvenes, la clase de ropa que se debe usar en los cultos, el jugar naipes sin apostar, leer versiones que no sean de la Reina Valera, predicar sin saco o corbata, comprar seguros, uso de música en la iglesia, maquillaje, barba, vino con comidas sedantes, consultar a psicólogos, portar pistola, comprar boletos de lotería, celebrar la Navidad o Halloween, cirugía plástica, ¿no?, la estética, leer los libros de Harry Potter. O sea,
todo eso hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se para. Por ejemplo, hay grupos religiosos que tienen una opinión muy particular, ¿no? De las personas que se pintan, que se arreglan. Para ellos eso es algo inadmisible, es pecado. Y todos los que no siguen su doctrina están mal, ¿no? Están mal, no son creyentes, ¿no? Y así va a haber el corte de pelo, ¿no? Hay algunos que dicen, no, por ejemplo, el pantalón sobre todo, ¿no? Que no debe usar la mujer, no debe usar, ¿por qué? Porque dicen que es ropa de varón. Y yo la vez pasada escuchaba una disertación respecto a la ropa de los judíos, en que solamente ¿no? La túnica del hombre era larga, ¿no? Al igual que las mujeres, que era un poco más largo, solamente se diferenciaba en el corte. Pero hermanos, y así va a haber una serie de puntos de vista que solamente nacen o se originan en las opiniones de ciertas personas. Entonces, y muchos lo van a asumir como cierto, y muchos lo van a defender. Y eso es lo que Pablo estaba preocupado por la iglesia de Roma. Por eso es que le dice así, recibid al débil, pero no para contender sobre opiniones. Y versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y dice, cuando habla del débil se está refiriendo al judío. Porque el judío había sido criado, había sido enseñado, ¿no? A comer, por ejemplo, si los animales no eran sacrificados de acuerdo a las ordenanzas del Antiguo Testamento, él no participaba. Y Pablo sabía que eso iba a llevar a la desunión. Imagínense, ellos ustedes saben que Pedro también fue el que tuvo este problema. Para ir a la casa de Cornelio, él reconoce, ¿no? Él reconoce que el Señor tuvo que tratar con él. Porque él mismo dice, ¿no? Ustedes saben cuán abominable es entrar a la casa de un gentil para un judío. O sea, eso es lo que a él habían enseñado. Y Dios tuvo que hacerle entender, ¿no? Que ante los ojos de Dios tenían el mismo valor. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que aprender entonces? Que el creyente no debe juzgar a otro. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En ambos casos, menospreciar quiere decirle tenerlo en poco, ¿no? Y a veces los que son un poco maduros en la fe están propensos a cometer el pecado de la arrogancia. ¿Por qué? Porque saben demasiado, ¿no? Y en vez de enseñar a otros, de explicarle con amor, como dice Pablo, ¿no es cierto? Entonces, lo toman en poco. Y ojo, y así uno no le exprese, pero usted sabe que el Señor conoce nuestro corazón. Y a veces también el que no come, el que no come, dice, no juzgue al que come. Dado su inmadurez, su débil, su fe que es débil, entonces él puede juzgar. En ambos casos, ¿no? Están haciendo lo mismo, o sea, se sienten con el derecho de evaluar el uno al otro, pero no debe juzgar en cuanto a las comidas. Ahora, del versículo 5 al 6 dice, no debe juzgar en cuanto a los días. ¿De qué está hablando esto? Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios.
Hermanos, ¿qué está diciendo? Usted sabe que el judío había sido enseñado que él tenía que guardar el sábado, ¿no? Y después ahora y los cristianos comenzaron a celebrar el día del Señor, el día del domingo. Y eso generaba este tipo de comportamiento, ¿no? El que sabía muy bien que era libre en Cristo de esas cosas, menospreciaba, dice, ¿no? Al que todavía no alcanzaba la madurez. Y el que no alcanzaba la madurez criticaba a eso, ¿no? Acerca de que ellos, ¿por qué el domingo? Si Dios en la Biblia ha dicho que es el sábado, hay que guardar el sábado. Y en la actualidad hay grupos religiosos que guardan el sábado. Y para ellos, eso les da el derecho de criticar a los que se reúnen los domingos. Y es más, y añaden que no, los que se reúnen los domingos no son creyentes, no son cristianos, no son hijos de Dios. Pero eso, ¿por qué? Porque no están leyendo lo que dice la Biblia, ¿no? Su debilidad. Hermano, el creyente no puede simplemente seguir el proceder de otro, tiene que actuar en base a su propia convicción. Por eso es que dice, es de suma importancia que el débil y el fuerte estén plenamente convencidos según su propio sentir. Hermanos, para eso Dios nos ha puesto la conciencia. Dios nos ha dado la conciencia. Y si usted lee Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que Dios ha grabado en el corazón del ser humano los mandamientos, ¿no? Y también menciona la conciencia. Entonces, hermanos, ¿y qué es la conciencia? Es un mecanismo dado por Dios para darnos advertencia de tal manera, ¿no?, que responde al parámetro supremo que es de la ley moral en la mente, porque Dios lo ha grabado en nuestro corazón. ¿Por qué no se debe criticar? El versículo 4 de Romanos 14, fíjese lo que pregunta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿No? Y ese criado está hablando de un siervo doméstico, o sea, uno que trabajaba, que era esclavo en una casa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esta pregunta? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice, y continúa diciendo el versículo, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, nos está diciendo de que el único que puede juzgar, ¿no? Nos puede juzgar es Dios, es el Señor, el que nos ha salvado. Y si nosotros de repente estamos criticando, menospreciando, estamos asumiendo un rol que no nos corresponde, porque eso corresponde a Dios. Y es más, cuando dice que estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, está diciendo que la vida cristiana no se vive en base a nuestra capacidad, a nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, lo cual implica dependencia de Dios, una sumisión voluntaria al Señor. O sea, el Señor no obliga, ¿no? Porque yo he tenido conversaciones, dice, ¿y por qué Dios permite que se pase esto? ¿Por qué le digo? Porque el hombre es responsable de sus actos, ¿no? El Señor no viola la voluntad del ser humano. Es por eso que somos responsables. Como punto 2, hermano, el creyente pertenece a Dios, ¿no? Y dice el versículo 7, dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
un teólogo de los años 1800, él decía que la expresión vivir para sí se usaba en latín y griego para referirse a vivir de manera egoísta, preocuparse solamente por los intereses y la comodidad de uno mismo, ¿no? Por eso es que, pero yo no, mi vida no me pertenece. Hermanos, ningún cristiano debe vivir para sí en el sentido que no tenga otra finalidad en la vida que solamente buscar su propia gratificación. La Biblia es clara, en 1 Corintios 10:24 dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Porque, hermanos, vivir en una forma egoísta es que todo está centrado en nosotros. Y es cierto que en la iglesia de aquel tiempo había gente que se preocupaba solamente por ellos mismos. Pero, ¿cuál es la razón por la que el creyente no debe vivir en una forma egoísta o solamente debe buscar su propia gratificación? Porque la Biblia nos dice que el creyente pertenece a Dios. Y el versículo 8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así que vivamos o muramos, del Señor somos. Y ustedes lo vamos a encontrar en 1 Corintios 6:20, dice, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nosotros no somos dueños de nuestra vida. No nos pertenece. Por eso es que cuando ya toca la hora de partir, ¿no? El que tiene, pues agotará todos los recursos que tiene para poder seguir aquí en la tierra, ¿no? Sobre todo cuando se enferma. Pero como a veces decimos, el COVID es democrático, ¿no? Se lleva de todos los colores, de todas las edades, de todos los sexos, de toda condición social y económica. Cuando toca, toca. No pertenece a la vida. Ahora, ¿por qué Pablo dice que hemos sido comprados por precio? Pedro, en su primera carta, versículos 18 y 19 del primer capítulo, dice así, a su destinatario les escribió de esta manera, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, el rescate, el pago, fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Hemos sido comprados por precio. Y como pregunté al inicio, entonces nosotros debemos cada día preguntarnos lo siguiente. ¿Estoy viviendo de tal manera que Cristo es glorificado a través de mis acciones y de mis palabras? ¿Estoy preparado para reunirme en cualquier momento con el Señor? ¿Ah? ¿En verdad pienso que para mí el morir es ganancia? ¿No? Porque Pablo dijo así, ¿no es cierto? Para mí morir es ganancia. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y vamos a partir el tiempo que Él ya lo ha establecido. Entonces, hermanos, yo creo que en esta pandemia, en este tiempo, hemos tenido, ¿no? Oportunidad de reflexionar al respecto. Porque, hermanos, yo he visto acá familias donde, por ejemplo, dos hermanos entraron, dos mellizos por COVID. Uno fue entubado, el otro entró caminando.
Mi hermano ha salido del hospital vivo, el entubado, el que estuvo entubado, y el que entró, porque dice que el otro ha estado hasta el último momento hablando, ¿no? Él no salió vivo. O sea, ¿no? A veces nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 20 vecinos que han muerto por COVID, ¿no? Y, y gracias a Dios que aquí en la familia, como yo le digo, estamos invictos todavía. Fíjese, o sea, ¿y quién es la misericordia de Dios? Cuando a mí, por ejemplo, la familia, alguien me pregunta, ¿y qué pasa? Es la misericordia de Dios que quieren, nada más le digo. Pero todo vamos a partir en el momento que el Señor ya lo decide. Es claro, dice, está establecido que el hombre muera solamente una vez y después viene el juicio. Entonces, sí, porque la mayoría de gente, la mayoría, sobre todo aquellos que viven lejos de Dios, dice, mientras que esté aquí en la tierra, tengo que disfrutar, porque cuando ya yo parte de la tierra, solamente me voy a llevar lo que he bailado, lo que he comido y lo que he bebido, ¿no? Para ellos no hay nada más. Pero la Biblia dice que tantos creyentes como no creyentes vamos a enfrentar un juicio. Sí, hermano, dice, el creyente será juzgado por Dios. El creyente será juzgado en el tribunal de Cristo. Versículo 10 de Romanos 14 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué vamos a ir al tribunal de Cristo? ¿No? ¿Para qué? Segunda de Corintios 5:10 nos explica, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para eso vamos a comparecer. Y los que no son creyentes van a ir ¿no? al trono blanco. En el versículo 11 y 12 nos dice que cada uno dará cuenta a Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, por eso es que debemos tener mucho cuidado en nuestra relación con el Señor, en nuestro diario caminar. Cuidémonos. No sabemos cuándo vamos a partir y es bueno, ¿no? Es bueno tener presente eso. Porque cada uno, cada día entonces va a decir, como dice el Salmo 90, cuando Moisés le dice, Señor, ¿no? Enséñame a sabiduría para contar mis días, o sea, que le dé sabiduría para que viva bien como si fuese cada día el último, ¿no? No sabemos, hermano. Y acerca de la brevedad de la Biblia, Santiago explica claramente, él hace una pregunta, dice, ¿qué es vuestra vida? Y él mismo la responde, es neblina, como neblina, dice, ¿no? Que un momento está y otro momento ya no está. Y vamos a ser juzgados. Vamos a dar cuenta de Dios. De lo, como dice, de lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo. Hermanos, el creyente debe decidir no ser piedra de tropiezo. Eso es algo que nosotros debemos de decidirlo, determinarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos opinar, ¿no? Y podemos de repente afectar la vida de la persona. Tengamos presente que cuando nosotros hablamos, no generamos reacciones en el interior de cada ser humano. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso.
Y eso es uno, estaba leyendo esto de lo que en el tribunal de Cristo, y ese es uno de los puntos que va a tocar el Señor cuando lleguemos a su presencia. Porque dice, ¿para qué vamos a comparecer? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras vivía aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Entonces, piedra de tropiezo, muchas veces con un comentario, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado, dice, en todo lo que hagamos, aunque las escrituras lo permitan, ¿no? Debemos tener cuidado que cause la caída del otro en pecado. Yo recuerdo mucho, había un grupo, yo les he compartido, yo he participado varios años en un peregrinaje, ¿no? Al patrón de un pueblo, 11 años si no me equivoco. Bueno, después ya pues ya dejé, ¿no es cierto? ¿No? Pero hubieron unos familiares que querían que a manera, dice, de de ejercicio, de probar mi estado físico, que lo acompañe. Pero total, me dijeron, tío, si tú sabes que eso no significa nada, que eso es mentira, vamos, pues me dicen esto para que pruebes tu estado físico. Pero yo dije que no, ¿por qué? Porque la impresión que iba a dar a la gente, ¿no es cierto? Que iban a pensar que a mí, por ejemplo, para mí, claro, eso no representa nada. Pero si hubiese habido un hermano que me ve en esas cosas, o que me ve, por ejemplo, entrando a una fiesta costumbrista, ¿no? Imagínense. Claro, no es nada para uno, pero puedo afectar la vida de otro hermano que todavía está avanzando en la fe. O sea, uno tiene que tener cuidado, mucho cuidado con su vida. Hermano, y acá he puesto para concluir, ¿qué hacen las personas fuertes en la fe? ¿No? ¿Qué hacen? Fíjese, siempre lo vamos a encontrar. Si, por ejemplo, en la iglesia hay una danza, hay unos que no van a aceptar, se van a sentir afectados, ¿no? Otros, si el pastor no predica con terno y corbata, también. Otros, si se hace un arreglo de cabello y todas esas cosas, siempre. Pero nosotros, los que son fuertes en la fe, tenemos que estar preparados para que con amor podamos, ¿no es cierto?, llevarlo a la Biblia. Llevarlos a la Biblia. Y si no hay nada claro, explicarle. Porque, hermano, hay gente que se expresa de una manera y niegan así automáticamente, ya que usted no es cristiano, las mujeres que se corta el pelo, que se pone pantalón, que se maquilla, no son hijas de Dios, dice, ¿no es cierto? Y usted no guarda el sábado, tampoco, dice, ¿no? Usted no es creyente, dice. Usted no es creyente, porque la Biblia dice, si Dios ha dispuesto que se santifique el sábado. ¿Ah? Entonces, como yo a veces hablando una vez con un amigo que era de ese grupo, le digo, cuando me comentó, hermano, me dijo, Walter, tú no eres creyente porque tú no guardas el sábado, y me sacó Génesis, ¿no? Entonces yo le digo, o sea, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro estuvieron equivocados entonces, porque ellos son los que comenzaron el día del Señor, los domingos. Bueno, y ahí ya no me dijo nada. Entonces, a veces, ¿qué hacen las personas fuertes en la fe? No son egoístas, ¿no? O sea, el cristiano fuerte en la fe no piensa en su propio beneficio, sino que lo comparte con los demás. Por ejemplo, todo lo que ellos han aprendido de la Biblia, ¿no? O que ayude a conocer a Dios mejor de parte de otros, lo comparte, no se lo guarda. Está presto a enseñar, está presto a guiar, a ayudar. O sea, los fuertes no menosprecian a otros,
Saber algo que otros desconocen no nos otorga el poder, ¿no? De tenerlos en poco. ¿Por qué? Porque es fácil criticar y señalar los errores de otros, pero las personas maduras nunca se creen más que los que los rodean. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, nadie piense, ¿no es cierto?, más de lo que uno debe pensar. Nunca debe buscar solamente para él, sino que busque el bien del otro. Pero también otra característica de los cristianos fuertes que apoyan a los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta solo con dejar de criticar o de menospreciar, sino también que se debe prestar ayuda, ¿no?, a los otros. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? Mire que el que está firme, ¿no?, que se cree firme, mire que no caiga. Entonces el maduro sabe que eso puede pasar en cualquier momento. Es una advertencia para todos. Por eso es que nadie se cree firme. También son humildes, ¿no? El humilde, ¿a quién le da la honra de todo lo que ha aprendido, de todo lo que sabe, ¿no? A Dios, porque sabe que todo viene de parte de Él, no es de uno. El humilde dice, no, el Señor me enseñaba a través de tal persona, pero todo es para el Señor, ¿no? Otra característica es que promueven la unidad. Por eso debemos ser pacificadores y no destructores. Siempre el maduro acepta que siempre en la congregación habrá diferencias, ¿no? Todos somos distintos. Entonces tenemos que aplicar la sabiduría de Dios. Hermano, la iglesia perfecta no existe en la tierra. Muchos creen que de todo debe ser lindo en la congregación. No, somos diferentes. Cada ser humano es muy diferente al otro. Pero estamos llamados a promover la unidad, no a defender nuestra postura, ¿no? Orar por los hermanos que de repente tienen este tipo de problemas. Y sabe que, hermano, viven con esperanza. ¿Qué quiere decir eso? El cristiano maduro sabe que su paso por la tierra es corto, ¿no? ¿Por qué? Porque su verdadero hogar está en el cielo, ¿no? Entonces, una persona que madura en la fe vive creyendo en las promesas de Dios más que en los problemas que enfrenta. Ante cualquier situación confía en Dios. Y eso, hermano, tenemos que transmitir eso es de bendición para otros, sobre todo aquellos que están comenzando. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Somos los maduros, repito, no son egoístas, no menosprecian a otros o no tienen en poco a otros, apoyan a los demás, son humildes, siguen el ejemplo de Jesús. ¿Ah? Fíjese, la Biblia, a veces muchos, dice, Primera de Juan dice, debemos andar como Él anduvo, refiriéndose al Señor Jesús. Y solamente se enfocan en los milagros del Señor. Pero ¿cómo anduvo el Señor? El Señor que oraba temprano, ¿no es cierto? Tenía compasión por los pobres. ¿Ah? Iba en busca de ellos, ¿no? Y ya los milagros venían, pero él todos los días mantenía su relación con su papá. Entonces, eso es seguir el ejemplo de Jesús. Queremos ser de bendición para otros, tenemos que seguir el ejemplo del Señor. La verdad que cada vez que leo los evangelios, para mí es un desafío tremendo cuando llego a ¿qué es lo que él hacía antes de hacer los milagros, de salir a un lugar, a otro lugar? Primero,
buscaba el rostro de su papá, su relación con el Señor. Y eso es lo que a él lo mantuvo aquí en la tierra. Y también, hermanos, viven con esperanza, o sea, no se aferran a las cosas de acá, porque saben que un momento en nuestro tiempo es corto, ¿no? Ayer conversaba, dice el Salmo 90, 70, 80, así dice, ¿no? Entonces, y cuando, por ejemplo, desarrollaba el tema, me vino a la mente esa pregunta que le he compartido esta mañana, decía Walter, ¿estás preparado? ¿Estás preparado, no? Para, como dice acá, para reunirte en cualquier momento con el Señor. Y hermanos, desde que yo entendí eso todos los días, apenas abro mis ojos, ¿no? Y me acuesto, tengo que decirle, Señor, ayúdame para estar preparado para el momento que vengas, cuando me toque enfrentar. Porque eso es inevitable, nadie lo puede evitar, nadie puede evitar la muerte ni escapar del juicio. Entonces, hermanos, los maduros en la fe tenemos la gran responsabilidad de aceptar a los que son más débiles en la fe y con amor explicarles ¿no? Lo que a ellos de repente les parece que está mal. Sí, yo he visto, por ejemplo, una vez un hermano se sintió muy afectado porque danzaron en la congregación, muy afectado, ¿no? Otro también, cuando ustedes se acuerdan, a veces la congregación se hace con la finalidad de tener unos ingresos adicionales para solventar los gastos pues, de la administración, ¿no? ¿Se acuerdan? Vendíamos desayuno y un hermano un día fue y sacó la Biblia y dijo que, el, la forma en que el Señor Jesús procedió, pues, ¿no? Y que él no estaba de acuerdo que se haga esas cosas. Porque si estuviese en estos momentos el Señor Jesús no hubiese agarrado azote, dijo, ¿no? Pero él leyó solamente lo que decía Juan y no leyó los otros evangelios, pues, que explican la razón por la cual procedió el Señor de esa manera. Entonces, hermano, pero ahí hay que explicarle, ¿no? Hay que decirle. Siempre se hagan estos casos, sobre todo en casos donde específicamente no está prohibido directamente ciertas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando cuando estamos en la presencia del tribunal de Cristo, uno de los puntos que nos va el Señor, vamos a dar cuenta nosotros, sobre la gran comisión. Otro sobre el uso de la lengua, ¿no? Hermanos, por favor, tengamos cuidado